Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoritas y caballeros. Bienvenidos a una sesión más de Lenguaje y Literatura con Andrés Arturo Gaitán Orduña. Hoy vamos a hablar de figuras literarias, módulo número 2, que consiste en las figuras literarias de sonido. ¿Qué son las figuras literarias de sonido? Son elementos del discurso o recursos estilísticos que a partir de la rima o el orden en el que estén presentadas las palabras, las oraciones o los versos afectan o modifican el sonido de un texto literario. Lo afectan a partir de la repetición de ese sonido, de la adición de ese sonido o de la omisión de ese sonido. Puedo repetir sílabas, puedo repetir palabras completas al principio, a la mitad o al final de una oración o de un párrafo, o incluso puedo repetir oraciones completas. Entonces, ¿qué son las figuras literarias de sonido? Son elementos del discurso que a partir de la repetición, de la adición de palabras, de la omisión de palabras, de la rima, del orden en el que yo estructure mi texto, me estilizan la obra literaria. ¿Cuáles son las figuras literarias de sonido que existen? Existen las figuras que a partir de la dicción, de la construcción o de la repetición afectan el sonido en la obra literaria. Tenemos el hiperbatón, el elipsis o la elipsis, perdón, el polisíndetón, el asíndetón, el epíteto, la anáfora, la aliteración, el calambur, la epífora, la complexión, el retruécano, la conduplicación, la reduplicación, la concatenación y la onomatopeya. Todas estas figuras literarias de sonido utilizan la ausencia de sonido, la repetición de sonido, la omisión de sonido para poder modificar los sonidos dentro de una sílaba, una palabra, un verso o un párrafo en la obra literaria. Veamos tres ejemplos nomás de figuras literarias de sonido. Tenemos el polisíndeton, que es una figura literaria que consiste en que yo repetidamente utilizo las conjunciones para darle mayor fuerza, mayor expresión o una mayor energía a los conceptos que estoy presentando en mi obra literaria. ¿Cuáles son las conjunciones? I, o, u, ni, entre otras. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando Alí Baba entró en la cueva, quedó maravillado ante tantas riquezas. Había monedas de oro y brillantes y ricas sedas y perlas y zafiros. Como se señala en el ejemplo, las conjunciones resaltadas acá en rojo son polisíndeton, que me permiten de manera repetida utilizar las conjunciones para darle una fuerza o una energía expresiva a los conceptos. Puede ser la E, puede ser la O, puede ser la U, puede ser ni, en el sentido en que donde iba una pausa, va una conjunción o un exceso en el uso de las conjunciones. Tenemos la otra figura literaria de sonido, que es el asíndeton. El asíndeton consiste en que yo junto las palabras unas con otras, pero ya no utilizo conjunciones o un exceso de conjunciones, sino que las omito. Es al contrario del polisíndeton. En ese sentido utilizo pausas, utilizo comas. Donde iba una conjunción, una i, una e, una ni o una o una u, utilizo comas para juntar las palabras. Omito en su mayoría las conjunciones. Veamos el siguiente ejemplo de Washington Delgado. Y avanzo por la noche pura, limpia, serena como un temblor inmenso. Aquí donde está señalado en paréntesis rojo debería ir otra conjunción, pero el autor, para darle más viveza o rapidez o agilidad a la expresión discursiva, omite la conjunción y acá y pone una pausa. Es así de sencillo. El asíndeton omite el uso excesivo de las conjunciones. El tercer ejemplo de figuras de sonido es la reduplicación. La reduplicación básicamente es repetir una palabra
de forma seguida. Una palabra completa, no solo la sílaba. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen rosas, 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 a mis dedos crecen, que es un verso de Juan de Ibarburu. En este sentido, ¿dónde está la reduplicación? Está acá señalada con rojo en las palabras rosas, 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 que es la repetición de una misma palabra, pero de forma seguida. No la repito al principio, no la repito al final, sino la repito de forma seguida. En ese sentido, las figuras literarias básicamente, como decía al principio, son elementos del discurso que dan un estilo propio y particular al autor a partir de repetir oraciones, de repetir palabras, de repetir sonidos o de modificarlos. Hay muchísimas más, pero esto es solo para que las podamos entender. Siguiente ejemplo. Ebrio saltó su caballo, galopó, galopó, galopó. La reduplicación estaría en la repetición seguida o continua de la palabra galopó, 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 que le da un estilo al texto literario. De esa manera, dejo acá la infografía de figuras literarias en el Google Academic y del Google normal de Morales, la señorita Morales, de figuras literarias, para que profundicen, amplíen y si necesitan mayores conceptos y explicaciones. No siendo más, grazie mille, que estén muy bien.